implementaría un sistema de vouchers para pagarse la educación. Es decir, una vieja idea de Milton Friedman que decía que el consumidor o los consumidores son los que mejores se conocen con sus gastos y por lo tanto, para simplificar la cosa, a mí le dijo, bueno, a las familias hay que darle vouchers que solo pueden gastar en educación y que elijan la escuela a donde quieren que sus hijos reciban educación. Como si la escuela fuera, obviamente, un negocio más de oferta y demanda. Y ese no es el sentido de la misma. Bueno, para simplificarlo, dijo eso, provocó una andanada de comentarios de toda clase en todos los estrados, sobre todo los que tienen que ver con los estamentos, perdón, que tienen que ver con la educación y obviamente alta repercusión en los medios, en los portales, en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto a la educación, puntualmente, Santiago del Estero, usted sabe que hace un tiempo atrás el Ministerio de Educación de la Nación presentó un plan para que las provincias sumaran una hora más de clases con matemática y lengua, sobre todo en las escuelas primarias, con la intención de recuperar lo que se perdió durante la pandemia, es decir, para que los niños vuelvan a tomar el nivel educativo que tenían y no tengan tanta pérdida cuando las escuelas estuvieron cerradas por la pandemia de COVID. Resulta que después de hacer un testeo de cómo se habían adherido, resultó que la provincia de Santiago del Estero es la segunda que más establecimientos adhirió a este programa, con 1.157 escuelas, por detrás de Buenos Aires, que es la provincia más grande, que más población tiene, por supuesto, y seguida por el Chaco. Obviamente que estas más de 10.000 escuelas de todo el país tienen una hora más de clase por día o son de jornada extendida completa. En este caso es una política federal y obviamente es una inversión del Estado porque hay que pagarle otro sueldo a los docentes complementarios por esa hora más de clase que van a tener, que se suman en el mes a las horas habituales que tienen los docentes. Entonces, Santiago es la que más adhirió después de Buenos Aires, es decir, que encabeza lo que es el interior de la Argentina en esta política educativa. Bueno, menos mal, porque aquí no hay otra salida si no es la educación. Y es lo que pretendemos, que la educación tenga y esté siempre a un nivel superior y con los mejores sueldos y los mejores docentes y obviamente con todos los niños asistiendo a la escuela, que es un arma poderosa para cambiar el futuro y su bienestar. Bueno, nosotros hace un par de días recibimos un interesante informe de características y condiciones de trabajo de las docentes y los docentes de primaria del Observatorio de Argentinos por la Educación. La autoría de este informe es de Mariano Alú de la Universidad de San Andrés, Samantha Bonelli y Martín Nistal, también del Observatorio de Argentinos por la Educación, con el que estamos por conversar y lo estamos viendo. ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias por la comunicación. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, gracias Martín. Sabemos que a lo mejor están ocupados por ahí. Nosotros estamos llegando al final, pero habíamos anunciado el bloque muy temprano y queríamos conocer sobre este informe porque, mira, si uno busca a ver cuáles son los problemas que tiene la educación en Argentina, y te aparecen un montón. El primero y el que siempre encabeza tiene que ver con el salario de los docentes. Y creo que por ahí el informe que ustedes han presentado destaca este aspecto sobre el trabajo específico que tiene un docente en la escuela. A ver si nos cuentas un poco vos, Martín. Bueno, exactamente, viene por ahí el informe. Tratamos de buscar un poco, bueno, cómo son las condiciones, de pasar a limpio, si querés, cuáles son las condiciones Sí, laborales de cómo los no. docentes en comparación a otros países, ¿no? Y esto está bueno porque nos deja, UNESCO tomó unas pruebas en 2019 y además repartió cuestionarios complementarios a docentes, directores, familias, etcétera. Y eso nos permite comparar
usando estos cuestionarios, compararnos con otros países, ¿no? Para ver qué rarezas y cosas tenemos a favor o en contra. Y si tuviera que hacer un resumen rápido, te diría que Argentina, en términos de condiciones laborales hacia los docentes, somos raros y muchas veces dañinos. Y ahora te voy a explicar por qué. Bien. Pero si querés, uno de los puntos interesantes que relevamos y que creo que es dañino y raro también, es que en Argentina un tercio de los docentes trabajan en 2 o más escuelas. Y esto es un porcentaje, estamos hablando de docentes de primaria, ¿no? Ujú. En secundaria la cuestión puede ser bastante distinta. Y esto es muy particular. Solo Brasil aparece con números similares a Argentina y los otros 14 países de la región que son relevados, los docentes suelen trabajar en una única escuela, ¿no? Bien. Claro, me decías entonces que obviamente es lo que hacen, es decir, tomar varios trabajos porque evidentemente el salario no es el mejor, digamos, para dedicarse únicamente a un solo establecimiento. Bueno, ahí creo que tenemos que entender las condiciones de trabajo son las que te llevan a una situación que no es óptima. Claro. Más allá de la discusión salarial, que por supuesto probablemente sea el detonante de todo esto. Pero en Argentina hay otro dato, y para terminar de armar la historia, es que los docentes de Argentina son los que por contrato tienen menos horas pagas, ¿no? O sea, no cantidad de horas de trabajo, sino cantidad de horas por contrato que tienen los docentes de Argentina. Son los que menos horas tienen contratados en comparación a otros países, ¿no? Un docente de Argentina por un turno trabaja por contrato 22 horas y media, y a eso, por supuesto, siempre hay que sumarle todas las horas extras que tienen los docentes, como preparar clases, corregir, tener reunión de pares, etcétera. Y todo eso generalmente queda por fuera del contrato, por desgracia. Ujú. Y Argentina es, una vez más, destacado, ¿no? En la región por las malas. En Argentina les pagamos pocas horas de contrato a los docentes. Y fíjate que si un trabajo semanal de un docente para tener un cargo de primaria son 22 horas y media semanales, si vos trabajás en 2 cargos, como hace el 30% de los docentes, Sí. eso te lleva a trabajar unas 45 horas semanales por contrato, sumándole todas las actividades extras, ¿no? Corregir, dar, O sea, el trabajo que se llevan a la casa. claro, todo el trabajo que llevan a la casa, Ah, bueno, te Dios. lleva a estar sobreexplotado. Entonces, si vos trabajas 2 turnos, estás sobreexplotado. Pero si vos trabajas un solo turno, te quedas corto, no llegas a fin de mes. Porque tenés Claro. 22 horas y media de más todo el trabajo de la casa, ¿no? Entonces, fíjate que la situación te lleva a una situación que no es óptima. Las condiciones laborales te llevan a una situación que no es óptima. ¿Por qué? Porque los docentes dicen, mira, yo con estas horas de trabajo me quedo corto, no llego a fin de mes, necesito trabajar más horas. Y no puedo porque quedo sobreexplotado. Claro. Entonces tengo el 30%, tenés trabajando sobreexplotados, y tenés a un 70% que podría trabajar más horas y no puede porque el sistema no lo deja. Entonces, bueno, tenés ahí toda una situación que es subóptima totalmente, ¿no? Porque es subóptima para los alumnos, porque que un docente venga después de dar clase en otro lado y trabajando 10 horas por día todos los días, no es bueno para los alumnos, hay mucha evidencia sobre eso. Y entonces esto afecta a todos, ¿no? Tenemos que haya personas que están sobreexplotadas en su trabajo y alumnos que no se ven favorecidos por eso, es la peor situación de todos, ¿no? También veía un detalle, Martín, y es que ustedes detectaron que 9 de cada 10 docentes de primaria son mujeres. Obviamente, explotadas laboralmente, llegar a la casa, seguir trabajando para la escuela, a veces son las cabezas de una familia, obviamente, atender la casa y además la escuela al mismo tiempo en la casa, cuando ya se supone que tienen que estar descansando, digamos, le suma consecuencias sociales. Exactamente. Fíjate que yo al principio te decía que Argentina se destaca por ser raro y muchas veces dañino, y creo que esto es Sí, una de las cuestiones donde Argentina es raro, pero no necesariamente dañino, o sea, que haya más proporción de mujeres que otros países no tiene nada de claro, malo en claro. particular, pero sin embargo Argentina se destaca una vez más. Es el país de la región que mayor proporción de mujeres tiene como
docentes primarios. El 94,6% de los docentes de primaria son mujeres, o sea, las docentes, ¿no? Entonces, y solo se le parece a Uruguay, que tiene el 92,8%, pero todo el resto de los países tienen niveles cercanos al 75%, no, niveles bastante más bajos. Y acá es interesante, ¿no? Una hipótesis de todo esto es la relación de estas altas proporciones de mujeres con las condiciones laborales. Sabemos que en Argentina, como en muchos otros países, lamentablemente, las tareas del hogar, las tareas de cuidado están desproporcionadamente enfocadas en las mujeres, ¿no? Bien lo marcabas antes. Y bueno, fíjate que las condiciones de trabajo te llevan a la situación subóptima que te explicaba antes, ¿no? Donde digamos, o estás sobreexplotado o estás subexplotado, ¿no? O sea, entonces eso parece que le calza perfecto, por desgracia, a las mujeres y claramente hace que estemos en una situación particular ahí, ¿no? Bueno, el informe es muy interesante, obviamente. Lo ha realizado el Observatorio de Argentino por la Educación. Martín, ¿me puedes contar un poco qué es el observatorio, cómo funciona? Sí, por supuesto. Argentinos por la Educación es una fundación financiada por privados, no recibimos fondos de ningún gobierno, y donde buscamos ser un espacio plural, donde tratamos bueno, de llegar a acuerdos mínimos y tenemos tres áreas donde nos enfocamos. Una es el observatorio, los datos, hacemos los informes y este tipo de cosas. Y después tenemos un área de acuerdos donde buscamos sentar a la mesa a personas que al principio nunca se sentarían para buscar acuerdos mínimos que trasciendan gobiernos y bueno, podamos mejorar esta situación. Y una tercera pata es movilización social, donde trabajamos más territorialmente con familias, con docentes, etcétera, bueno, para estar más en el territorio, ¿no? Entonces, como ampliamente hacemos ese tipo de cosas. Ah, bien. Sí, porque nosotros hemos recibido, sí, algunos informes anteriormente, pero no habíamos logrado hacer este contacto, Martín. Contanos un poco, hacer un informe de esta característica, cuánto lleva, qué trabajo les demanda. Bueno, desde el observatorio vamos más de 100 informes. Esto arrancó hace más de 5 años, así que vamos más de 100 informes. Cada Bien. 15 días publicamos un informe nuevo, cada 15 días, 2, 3 semanas, publicamos un informe nuevo, así corto y conciso sobre algún tema en particular, Ujú. donde, bueno, tratamos de abarcar lo más posible y siempre lo hacemos con evidencia rigurosa, lo cual es una limitante a veces, ¿no? Porque muchas veces sabemos que hay problemas que o no tenemos datos y no estamos tan seguros, entonces no podemos hacerlo. Pero bueno, nos dedicamos a eso, ¿no? Tratamos de que la discusión de educación sea basada en evidencia y sea con datos rigurosos, donde podamos sellar algunas discusiones. Entonces, bueno, cada 15 días publicamos un informe nuevo, siempre con algún coautor externo, siempre con alguien de afuera para no ser siempre autorreferenciales, ¿no? Y siempre aprender Exacto. de otros. Y bueno, Argentinos por la Educación tenemos más de 100 referentes educativos y seguimos creciendo en eso, donde buscamos nuevas miradas, buscamos buscar consensos. Entonces, bueno, trabajamos de esa manera, ¿no? Bueno, Martín, yo te agradezco muchísimo la comunicación. Espero que no sea la última, me imagino, porque si cada 15 días vamos a tener algún informe como este tan interesante, pues podamos comunicarnos. Bueno, si no es con vos, con alguien más que represente al Observatorio Argentino por los Docentes, o por la Educación, perdón. En Santiago del Estero, la verdad, se valora y mucho. Y tener esta clase de fuentes, digamos, bien chequeadas, con mucho dato, con mucha observación y tan riguroso, siempre viene bien para mejorar la educación en Argentina, especialmente en Santiago del Estero. Te agradezco muchísimo la comunicación, Martín. No, muchas gracias a ustedes, gracias por hablar de estos temas que creemos que son importantes y por supuesto a disposición de lo que quieran cuando quieran. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Martín. Estuvimos conversando entonces con la gente del Observatorio de Argentino por la Educación. Buena comunicación de un tema muy interesante. Queríamos saber características y condiciones del trabajo de las y los docentes de primaria.